Este es un discurso jasídico del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Dalet, 1944. El discurso habla sobre la preparación que uno tiene que tener para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es el día del comienzo del año, es el día que empieza el juicio divino sobre todas las criaturas del mundo, como dice el Talmud, que todos pasan frente a él como ovejas, y Yom Kippur es el día de la expiación, es el día en que se sella, por así decir, el juicio que comienza en Rosh Hashanah. ¿Cuál tiene que ser la preparación adecuada? ¿Y cómo es la relación, el despertar, por así decir, entre el hombre y Dios en estos días? Justamente de este tema vamos a estudiar. El discurso está basado en un versículo, en un pasuk de Hoshea, en el capítulo 6. El versículo 2 dice: Yechayenu miyomayim, danos vida en estos 2 días, y el tercer día, levántanos y viviremos frente a él. Este es el concepto. ¿Qué significa estos 2 días? Explica el Rebbe, estos 2 días son los días de Rosh Hashanah. Los 2 días de Rosh Hashanah, el primero de Tishrei y el segundo de Tishrei. Porque Rosh Hashanah es siempre 2 días. Incluso en Eretz Israel, ahora no es el momento para toda la explicación de cómo se determina el comienzo de un mes, etc. Pero el punto es que incluso así fue muchísimas veces en la época en que el templo estaba construido y declaraban el comienzo del nuevo mes a partir del testimonio de testigos que vieron la luna nueva, etc. Aún en ese caso, en muchos años era 2 días. Entonces Rosh Hashanah es siempre 2 días. Y el tercer día del cual se refiere el versículo es el santo día de Yom Kippurim, el día de la expiación, el día del perdón. Entonces el versículo dice: Yechayenu miyomayim. Yechayenu es la palabra Chaim, que quiere decir vida. Es decir, la vida nuestra viene hacia nosotros a través de los 2 días de Rosh Hashanah. Y en el tercer día, que es Yom Kippur, el día de la expiación, Dios nos levanta y nos da vida frente a Él, es decir, que estemos vivos y no como los malvados, que no hacen tshuva, no se arrepienten y no se vinculan y conectan con Dios, que incluso en vida los malvados son llamados meisim, muertos. Entonces vemos que el concepto de Chaim está directamente relacionado a nuestra relación con Dios, a nuestro vínculo con Dios. Si estamos conectados con Dios, como dice la Toira, ustedes están unidos y apegados a Dios, entonces están todos vivos hoy. A través de Tshuva, y ahora vamos a la preparación, como dijimos anteriormente en la introducción, para Rosh Hashanah y Yom Kippur, a través de Tshuva, que Tshuva en este sentido significa arrepentimiento de las acciones que estuvieron mal antes de Rosh Hashanah, y en los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se llama Seres y Tshuva, se llaman los 10 días de arrepentimiento. A través de esto, en Rosh Hashanah vamos a tener vida en esos 2 días, y nos va a levantar y nos va a dar vida frente a él en Yom Kippur. El versículo Yehayeinu, este versículo que da comienzo a nuestro discurso, es una continuación de un versículo anterior. El versículo anterior dice en Hoshea: vamos y vamos a retornar hacia Dios, porque Él golpeó, por así decir, y nos curó. Él golpeó y nos curó, son 2 formas de decir la misma cuestión. Torah, Yah, golpe, dificultad, y Erpaenu significa curarnos, y Habsheinu significa como vendar a la persona, curar. Es decir, dice el profeta, vamos a retornar hacia Dios porque Él confundió las cosas, Él nos confundió a nosotros, y Él, bendito sea, nos va a curar a nosotros, nos va a resolver la vida, por así decir. ¿Qué significa nos confundió? Él nos dio Yetzer Hara, Él nos dio inclinación al mal, Él puso frente a nosotros, por supuesto, 2 caminos, el del bien y el que no está tan bien, el del mal, como el Rebbe va a decir más adelante también, pero en la práctica fue Él el que nos puso acá. Es su responsabilidad apoyarnos y ayudarnos. Él nos golpeó a nosotros, terminando la explicación del versículo, Él nos va a curar a nosotros. Cuando una persona, vamos a ver más adelante qué significa que nos va a curar, Él nos golpeó, nos puso Yetzer Hara, el Rebbe va a explicar, Él es el que nos despierta, el que nos da la oportunidad, nos abre una ventanita, por así decir, para observarlo, para ser conscientes de su existencia, su presencia, y por lo tanto vincularse a Él. Y vamos a ver cómo funciona esta apertura, este despertar se llama, en hebreo es Isoirirus, este despertar de Dios hacia nosotros.
Cuando una persona hace un raconto de su alma, en hebreo se dice Heshbon HaNefesh, una cuenta, un balance de qué ocurrió con él el año pasado, y medita sobre cómo pasó, en qué pasó el año. Pasó el año sin rezar en una congregación. Interesante, ahora estamos en la pandemia y no existen congregaciones y minyanim, excepto en algunos lugares, etcétera. Por lo menos donde vivimos en La Plata, no hay minyanim, no hay congregaciones que se juntan, etcétera. El año, ¿en qué pasó el año? Rezó sin congregación y no fijó momentos de estudio de Torah, y los preceptos, las mitzvot que cumplió los hizo sin hayus, sin ganas y entusiasmo. En esto pasó el año. Todo el año la persona estuvo confundido, ocupado con asuntos de comercio y asuntos materiales propios para tener más riqueza, más dinero, y cambió el tiempo de tfila, de rezo, en una congregación y momentos fijados de estudios de Toira. ¿Por qué los cambió? Según lo que él entendía, para tener más y más riqueza, para ir a trabajar, para hacer este negocio, etc. Y la verdad es que no puede ser así. La persona no se creó a sí mismo. Y como dice en la Toira, como dice el Mishlei, Birjas Hashem Isashir, dice Proverbios, la bendición de Dios es la que te enriquece. Es decir, la bendición de Dios es la que te da atzlaja, éxito en todo lo que haces. No que vos, con tu propia sabiduría, hiciste grandes negocios y sos muy capaz en el tema de los negocios. Birjas Hashem Isashir, es la bendición de Dios la que te enriquece. Pero la persona se confunde y la persona está equivocada. Y en particular una persona que se hace frío hacia la tfila, o sea, indiferente al tema de tfila, de rezo, oración en congregación, y se aleja de un medio ambiente caluroso, es decir, con cariño hacia la toira e iluminado por la luz de la toira, como dicen nuestros sabios también, a donde hay 10 Yehudim, la presencia de Dios está ahí, la persona se aleja de esto. Y durante toda la semana, ¿en qué está metida la persona? La persona no escucha y no dice ni Kedusha ni Borju, son diferentes partes que tienen que ver con el rezo, como está organizado en congregación, donde uno dice, el Hazan se dice, el que lidera, digamos, el grupo, dice una frase y la gente responde con esa frase, y de acuerdo a cuántas personas hay, qué frase hay que decir, si hay más de 10, si hay menos de 10. El punto es que esta persona durante toda la semana no escuchó ninguna de esas partes que tenía que responder, ni Kedusha, ni Borju, no estuvo en un minyan, en un quórum de 10 hombres mayores de 13 años, y entonces la persona empieza a enfriarse, y la persona empieza a hundirse muy, muy bajo, cada vez más y más. Y en particular, esto era respecto del rezo, pero en particular, cuando la persona no fija momentos de estudios de Toira, entonces la persona se vuelve... En hebreo se dice bur y gas. Bur es como grosero, grueso, ordinario, grosero y ordinario, al punto tal que no siente en absoluto vergüenza y desprecio que genera ser grosero y ordinario. No se da cuenta de su propia groseridad, de su propio ser ordinario. Como vemos en la práctica, que hay personas que si les dicen que son con la cabeza cerrada, o sea que no entienden nada, sos un burro, no entendés nada. La traducción literal es Roshim Stumim, cabeza cerrada, y no pueden captar un asunto del mundo, por ejemplo, cómo se hace un negocio, o cómo se estudia tal o cual la otra sabiduría. Tenés la cabeza cerrada, sos un tonto. La gente en general se enoja y se pone furiosa cuando le dicen una cosa así. Sienten vergüenza y desprecio. ¿Cómo vas a decir que soy un burro? ¿Cómo vas a decir que yo no entiendo esto y aquello? Pero cuando les dicen que es ordinario, ahí la gente no se avergüenza en absoluto. Sos grosero y ordinario, a la gente no le importa. Y muchos de esos están son tan mundanos, en hebreo se dice megushim, están tan metidos en las cosas materiales, que no solamente que no se avergüenzan con su propia groseridad y su propio ser ordinario, sino que ellos dicen que su cerebro no está para esas cosas, para entender el estudio de Toira, sentarse y abrir una página de la Gemara, del Talmud, abrir un discurso hasídico. Mi cabeza no está para esas cosas, yo no entiendo esas cosas. Pero la verdad, a ese punto llegan. La verdad es que no es así. Con seguridad pueden entender Humash, es decir, los 5 libros de Moishe, Mishnayes, la
parte fundamental de la Torá oral, que es la Mishnah, que escribió Rabbi Yehuda Nasi alrededor del año, el año 189 de la era común aproximadamente. Agada, que se estudia, Agada significa todas las historias del Talmud, con seguridad que tienen capacidad para entender estas cosas. De hecho, entre paréntesis, lo agrego yo, no está en el discurso, hay mucha gente que son grandes abogados, grandes médicos, grandes contadores, etcétera, son grandes profesionales de lo que hacen, pero como por las circunstancias en las que vivieron, nunca abrieron una página del Talmud, abren la página, incluso si está en el castellano, lo leen y no entienden nada. ¡Hoy que soy un burro! No, no sos un burro. Sos un gran profesional y sos extremadamente exitoso en el trabajo que haces. Solo que por una cuestión de costumbre no aprendiste esto, no lo entendés, no lo conoces. Pues entonces hay que sentarse y estudiar. Hay que sentarse y aprender. La verdad entonces es que esta gente no es que no tiene cabeza para aprender. No, 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 no. El problema es ser grosero y ordinario. Una cosa es tener inteligencia y otra cosa es ser un ordinario. Son cosas diferentes. Acá el Rebbe está hablando de que cuando la persona se aleja de tefila, no hace el rezo con la congregación, etc., se aleja de estudio de Toira, se vuelve ordinario. No es que se vuelve tonto. No son ningunos tontos, son grandes profesionales, grandes exitosos, pero son ordinarios. Volvemos al discurso. La verdad es que no es así. Con seguridad pueden comprender, como dijimos anteriormente, Humash, Mishnayes, Agada, etcétera, las diferentes partes de la Torá que se estudian, pero no quieren entender. Ellos se contentan, se satisfacen con esta respuesta, que dicen, ay, no entiendo nada, mi cerebro no está para estas cosas. Y cambian el tiempo de estudio por entregarse a los placeres de este mundo. Esto los vuelve más y más ordinarios, hasta que bajan y caen, Dios libre y guarde, a los niveles más bajos de lo grosero y ordinario, y pasan a estar totalmente libres en sus corazones, es decir, hacen lo que se les canta, lo que tienen ganas. Estamos hablando en términos de la observancia de Torah y Mitzvot, donde hay ciertas reglas, hay 613 preceptos, hay cosas que están bien, cosas que no están bien, pero la persona empieza a bajar tanto y se vuelve tan grosero y ordinario que adquiere, por así decir, para sí mismo Shrirus Leiv, libertad total, y se permiten a sí mismos todo aquello que el corazón desea, porque viven pensando en qué es lo que desean. Viven entregándose a sus propias pasiones. Entonces, al fin y al cabo, las pasiones lo gobiernan, por así decir. Dicen nuestros sabios interesantes, no está en el discurso. Tzadikim, libam bereshusam. Las personas justas, los justos, su corazón está bajo su dominio. Reshoim hem bereshus libam. Pero los malvados, ellos están en gobierno de su propio corazón. El corazón los gobierna, los manda, los maneja. Entonces, todo aquello que el corazón dicta, sin prestar atención si está permitido, si está prohibido, no les importa si es kosher, no es kosher, es adecuado, no es adecuado, está permitido, prohibido, etc. No importa. Lo hacen igual. Continúa el Rebbe en su discurso con una frase del Talmud: malos compañeros tienen una influencia muy grande en la persona. Mucho de esto depende del medio ambiente en que la persona se encuentra. Entre paréntesis, interesante, el Rebbe anterior también dijo: a Josid Machtas Viva. Un Josid, un piadoso, hasídico, lo que sea, se ocupa no solamente de que el medio ambiente no lo influencie en forma negativa, sino todo lo contrario. Machtas Viva hace un medio ambiente a su alrededor. Él influencia a la gente a su alrededor, al medio ambiente a su alrededor, para que sea un ambiente hasídico, un ambiente adecuado. Cuando nos encontramos, volvemos al discurso, cuando nos encontramos en un medio ambiente de Torá, de la luz de la Torá se fortalece, gobierna, por así decir, y genera que la persona cambie un poco, y por lo menos un poco. Es decir, que no sea por lo menos tan ordinario. Pero cuando la persona se encuentra en un medio ambiente de personas que son todas ordinarias y son todas bala y taibe, están todos entregados a sus propias pasiones terrenales y mundanas, etc., y las personas son libres totalmente y hacen lo que quieren de su vida, si no les importa si la Torá dice que está permitido o no. Cuando uno está en ese medio ambiente, entonces la persona se proyecta tanto hacia esto. Es tan fácil, digamos. El Zohar dice: la impureza es gratis. Si uno quiere pureza, uno quiere conectarse con Dios, uno quiere kedusha, santidad, tiene que hacer un esfuerzo. Pero si uno busca impureza, eso es fácil, eso está disponible sin necesidad de ningún tipo de esfuerzo.
Entonces, si uno está en un medio ambiente de este tipo, empieza a caer, se empieza a proyectar hacia ese medio ambiente, hasta que en la práctica ni siquiera se da cuenta de cuánto bajó y descendió, y cómo la persona descendió tanto, ni siquiera se da cuenta de dónde está parado. Dios libre y guarde. Pero todo tiene un momento. Todo tiene un momento específico. A cada cosa le llega su tiempo. Cuando los padres ven que sus hijos, es un ejemplo, cuando los padres ven que sus hijos se enferman más y más día a día, Dios libre y guarde, entonces los padres se preocupan y se asocian a su hijo para ayudarlo y para pasar con él el tiempo y para curarlo, etcétera, y hacen todo lo que esté en sus manos para salvarlo. Ahora bien, está escrito, Boni materno Hashem Elokeichem, ustedes son hijos de Dios. Entonces, el pueblo judío en particular, pero todo ser humano en general, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Cuando Dios ve que un Yehudí se aleja del camino recto de la Toira de las mitzvahs, es el hijo enfermo en el ejemplo anterior. Sin embargo, Dios lo deja. En el ejemplo vimos, y es algo obvio, los padres se ocupan de sus hijos y los cuidan y los curan y hacen todo lo posible para que estén en el camino adecuado, en el buen camino, etc. Pero cuando Dios ve que un Yehudí se aleja del camino adecuado, no hace lo mismo, lo deja. ¿Por qué? ¿Por qué no actúa como un padre si somos hijos de Dios? Porque Dios le da al ser humano Bejira Hofshis, libre albedrío, de manera tal que el ser humano pueda elegir él solo en qué camino quiere ir. Pero cuando vemos desde el cielo, ve Dios que la persona ya está, Dios libre y guarde, hundido al punto tal que ni siquiera se puede salirse a sí mismo de toda la roña y suciedad de las transgresiones y su propia groseridad y su propio ser ordinario, no puede con su propia capacidad salirse de esto, entonces lo ayudan desde arriba del Shamaim para que haga tshuva. En un minutito vamos a ver cómo. Este es el final del primer capítulo. Es decir, que en el ejemplo, padre hace todo lo que puede por los hijos. Hay una diferencia entre Dios como padre y nosotros como hijos. Punto número 1, Dios deja que vayamos en el camino que nosotros queramos. ¿Por qué? Libre albedrío. Vos elegís, como dice el Talmud, en el camino que vos querés ir, en ese camino te van a guiar. Pero hay una situación en la cual, como estudiamos anteriormente, la persona ya está tan pero tan bajo, al punto tal que ni siquiera se da cuenta de lo ordinario que es y lo grosero que es. Ahí hay una ayuda extra, por así decir, de Dios hacia nosotros. Kitsur, resumen. Dijimos que Yoimaim, 2 días en el versículo de Ishea, significa los 2 días de Rosh Hashanah. Yom HaShlishi, el tercer día, significa Yom Kippur. Y explicamos el versículo que danos vida de estos 2 días. Es una proyección, es una continuación del versículo anterior en Ishea, Lejuven Shuva. Vamos a hacer Shuva. ¿Cómo es que nos da día en Rosh Hashanah y Yom Kippur? Cuando hacemos Shuva justamente en el mes de Elul. Todo Yehudí tiene que hacer un balance de lo que ocurrió en el año pasado, y cuando haga este balance se va a dar cuenta, va a revelar, por así decir, que estuvo confundido durante todo el año corriendo tras riqueza y dinero, etc. Y cambió los momentos de tfila, de rezo en congregación y momentos fijos de estudio de Toira, los cambió por los placeres materiales y se enfrió hacia todo lo que es kedusha, santidad, Toira, mitzvahs, etc. y se volvió ordinario. Y mucho depende del medio ambiente en el cual uno se encuentra. Y si la persona misma no puede despertar en su interior un sentimiento de tshuva, entonces lo despiertan de arriba. Segundo capítulo. Para entender con mayor claridad cómo es este despertar hacia tshuva, que desde el cielo, por así decir, Dios mismo despierta a la persona hacia tshuva. En la práctica, ¿cómo funciona esto? En la práctica, en el mundo material, nosotros vemos que toda cosa en la creación, en el cuerpo mismo material de la creación, tiene una raíz, una fuente de donde se proyecta. Cada cosa sale de un lugar, todo surge de algo, surge de la nada. La naturaleza de la nada es ser nada. Y racionalmente hablando, en el mundo que Dios creó y nos puso la racionalidad en nuestra cabeza, racionalmente hablando, una cosa no se vuelve algo, sola, espontáneo. No existe una cosa así. Siempre hay una causa y una consecuencia. Esta es la forma que funciona el mundo entero. No existe una consecuencia sin causa.
no hay diferencia de qué nivel de criatura estemos hablando. Sabemos que las criaturas en el mundo, en el pensamiento hasídico, en la Toira, se dividen en general en 4 tipos de criaturas: objetos inanimados, vegetales, animales, seres humanos. No hay diferencia qué clase de criatura estemos hablando que Dios creó. Todas tienen una parte material, y esa cosa material tiene un shoiresh, una raíz de algún lugar de donde salió. Como nosotros vemos, por ejemplo, en las plantas, dice el Rebbe, que cada planta tiene una raíz de la cual esa planta crece y esa planta se nutre. La raíz de la planta está en la tierra, en la cual Dios dio en la tierra la cualidad de tener una fuerza para hacer crecer plantas. Y la raíz está en un lugar más abajo que la planta propiamente dicho. Es un ejemplo sencillo: planta y raíz abajo de la tierra. Exactamente así es como vemos también en un edificio. El fundamento del edificio está, por así decir, hundido en la tierra, y sobre ese fundamento se sostiene todo el edificio. Cuanto más profundo es el fundamento, así es más fuerte el edificio. Más alto se puede ir cuanto más bajo uno fue para establecer el fundamento. De la misma manera, las plantas, cuanto más enraizado y profundo esté la raíz, entonces la planta va a ser más fuerte, el vegetal va a ser más fuerte y más fuerte, etc. Y con seguridad hay una diferencia en los frutos de esa planta, como nosotros vemos en la práctica, las diferencias que hay entre los diferentes árboles y los frutos que hay en la naturaleza. Cuanto más fuerte esté enraizado el árbol, mejores van a ser sus frutas, mejor va a ser el producto que produzca ese árbol. Y así como es en el cuerpo de cada una de las criaturas, el Rebbe trajo el ejemplo entonces de las plantas y un edificio, así como es en el cuerpo de las criaturas, que tienen una raíz de la cual reciben su nutrición, su fuerza, etc. De la misma manera, las almas de las criaturas, sin diferencia qué tipo de criatura estamos hablando. Si objeto inanimado también tiene un alma, una neshome, como dice la Arizal, el Alter Rebbe en Tanya. Si estamos hablando de plantas, animales o seres humanos, cada alma, cada nefesh de cada criatura que Dios creó tiene una raíz de la cual ese nefesh, ese neshome, ese alma recibe su fuerza, de manera tal de nutrir al alma que está en el cuerpo y de nutrir también al cuerpo mismo. Nosotros vemos en la práctica que el alma del hombre le da vida a la persona, para que la persona piense, para que la persona hable, vea, ande, y cada uno de los miembros se conduzcan como corresponde. La neshome es el alma que está dentro del cuerpo, que le da vida al cuerpo. El cuerpo tiene vida por sí mismo, la creación misma del cuerpo no depende del alma, porque nosotros vemos una persona muerta, tiene cuerpo y no tiene alma. El alma por lo menos no está en el interior de esa persona. Y sin embargo el cuerpo no desaparece inmediatamente cuando la persona se muere. Si el cuerpo recibiese vitalidad exclusivamente del alma, entonces en cuanto la persona fallece, el alma se retira, el cuerpo desaparece. Pero no es así. Quiere decir que el cuerpo tiene su propia raíz espiritual, de la cual recibe energía, y el alma tiene su propia raíz espiritual, de la cual recibe energía, que en un minutito vamos a ver más detalles de eso. Y el alma se inviste en el cuerpo, y de hecho cada vez que uno sale del baño de hacer sus necesidades, decimos toda una braja, que Dios formó al hombre con sabiduría, y termina esa braja, bendito eres tú, Dios, que curas toda la carne. Por eso uno agradece que pudo ir al baño, etcétera. Salió lo que tenía que salir y no salió lo que no tenía que salir. Y hace maravillas. ¿Cuáles son las maravillas que Dios hace? ¿Por qué esta bendición hace referencia a maravillas? Porque la maravilla de unir lo material con lo espiritual es algo que no tiene lógica. Ahora bien, de vuelta. El cuerpo tiene su raíz, el alma tiene su raíz, el alma se inviste dentro del cuerpo, Dios hace maravillas y junta alma y cuerpo, y el alma le da vida al cuerpo, para que el cuerpo funcione como corresponde, y cada miembro haga aquello que tiene que hacer. Así es como Dios creó, por así decir, el mundo, el ser humano y cada una de las criaturas. Y cada parte del cuerpo del ser humano, en el ejemplo que estamos hablando del ser humano, funciona de acuerdo a cómo corresponde cuando el alma está investida dentro del cuerpo.
Pero, como decíamos anteriormente, el sostén del cuerpo propiamente dicho no es del alma. Y por lo tanto, cuando el alma se va del cuerpo, el cuerpo todavía está vivo y dura un tiempo más, después termina pudriéndose. De acá vemos que la existencia del cuerpo no es solamente del alma, sino que tiene su propia raíz espiritual. Cuando el alma le da vida al cuerpo, entonces cuando el alma le da vida al cuerpo, el alma tiene que recibir su propia energía espiritual y sus fuerzas frescas, listas, digamos, de los lugares más elevados del alma mismo, del alma propiamente dicho, como está escrito en el Midrash, que el alma tiene 5 nombres, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Cada uno de estos nombres expresa una forma diferente del alma, no importan los detalles ahora. El punto es que en el alma de un Yehudí hay 5 partes, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Hay una parte que está investida dentro del cuerpo, como vamos a estudiar, y hay una parte que no. La parte del alma investida dentro del cuerpo recibe su energía y su nutrición, su raíz, ¿dónde está? En la parte del alma que no está investida en el cuerpo. Hay 3 partes del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, en hebreo, que todas estas cosas se llaman alma, espíritu, es toda la misma cosa, Nefesh, Ruach y Neshama. Hay 3 partes que dan vida al cuerpo, pero hay 2 partes que se llaman Haya y Yehida del alma, que quedan, por así decir, en el Shamayim. Esas 2 partes del alma, Haya y Yehida, son la raíz de las partes del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, que están en el interior del Yehudí, aquí abajo en este mundo. Paréntesis. En los escritos de la Arizal está explicado ampliamente al respecto del Gilgulim, también reencarnaciones, que primero la persona vive con Nefesh. Si refinó y completó todo el trabajo que ese Nefesh tenía que hacer, entonces le dan Ruach. Completó todo el trabajo que el Ruach tenía que hacer, entonces le dan Neshama. Y así sucesivamente va creciendo, vida tras vida, Gilgul tras Gilgul, reencarnación tras reencarnación, para ir refinando cada una de las partes de su Neshama. Esto es si la persona hizo todo bien. Ahora, si la persona en vida hizo algo que no tenía que hacer, entonces vuelve también para hacer tshuva, para arrepentirse, para corregir, hasta que termina de corregir todos los niveles de su nefesh. Entonces ahí viene el ruach y así sucesivamente uno va creciendo. Así como el fundamento de un edificio le da fuerza a ese edificio, así como la raíz de un vegetal, de una planta, que le da frescura y le da fuerza, energía a esa planta y a los frutos que surgen de ese árbol, etc. De la misma manera, la neshama, el alma, tiene una raíz que le da vida al alma. La diferencia es que la raíz que está en el cuerpo mismo de la planta y la raíz del, por así decir, el fundamento del edificio, están por debajo de la planta y el edificio, hundidos en la tierra. Pero la raíz del alma está arriba, también en la tierra, entre comillas, espiritualmente hablando. De la raíz de la neshama, del alma, como el alma está arriba, de ahí surgen los despertares repentinos que la persona tiene para hacer tshuva. Cuando Dios le habla, por así decirlo, vamos a ver un detalle, pero cuando Dios habla a esta neshama, cuando esa parte del alma que está arriba escucha diferentes cuestiones, que ahora vamos a ver los detalles, esto genera que de la raíz se proyecte hacia el cuerpo propiamente dicho del alma, que está investida dentro del cuerpo físico de la persona aquí abajo, y esto genera en la persona un hoy ve, está Dios ahí llamándome, y alevá, y ojalá la persona se dé cuenta. A veces es simplemente, en Yiddish te dicen nishgit, no se siente bien, hay algo incómodo, hay algo que no funciona, porque es un día especial, porque Dios te está llamando, y es cuestión de saber oír, por así decir, a la neshama, al alma, que te está llamando desde arriba, no para fallecer, Dios libre y guarde, te están llamando para que hagas tshuva, para que te arrepientas, para que retornes hacia Dios, para que mejores tus caminos, y como decíamos anteriormente, para que vayas a davenen, tfila, rezo, en un minyan, en la sinagoga, para que estudies Toira, para que fijes momentos de estudio de Toira, para que dejes de ser tan ordinario. El Yehudí, en general, la persona de la cual estamos hablando, que bajó pero tan bajo y es ordinario y ni siquiera se da cuenta de cuán ordinario es, no está pensando en hacer tshuva, no está pensando en retornar hacia Dios, en de repente hacer una mitzvah, ¿para qué? Y no sabe ni de dónde ni por qué, de repente se siente, se despierta en su interior
un sentimiento de tshuva y siente amargura muy profunda por la forma en que está viviendo su vida. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué es esto? Y la persona se da cuenta que está viviendo como un animal y piensa solamente en cosas materiales y no tiene ningún pensamiento de cosas espirituales y de una vida espiritual, una vida de toira, una vida de mitzvahs, ni presta atención a esto. Y la persona se compara a sí mismo y se da cuenta, es decir, se sopesa a sí mismo y hace un balance de su propia vida y se da cuenta que su vida es todo material. Y en realidad es peor que un animal todavía. Porque el animal fue creado para que su vida sea material, comer, beber, etc. Pero yo fui creado para otra cosa. Y sin embargo me estoy comportando como un animal, soy peor que el animal. Y entonces en ese momento el corazón de la persona se quebranta en su interior muy fuertemente. Y la persona se arrepiente terriblemente sobre su pasado. Y se genera en el interior de esta persona un deseo muy fuerte de estudiar Toira, un deseo muy fuerte de cumplir mitzvahs, etc. Entonces la persona toma la ajlata, la resolución fuerte que de hoy en adelante va a vivir una vida de Toira y de mitzvahs. Va a estudiar Torah, va a cumplir mitzvot, va a rezar, va a cuidar los momentos de estudio, de rezo en la congregación, va a fijar momentos de estudio de Toira y va a escuchar por lo menos en la sinagoga cómo los otros estudian, va a aprender algo, va a preguntar, se va a preocupar de reparar su pasado negativo en todo aquello que pueda reparar. Y esto es lo que significa el versículo anterior al de nuestro discurso. Vamos a retornar hacia Hashem. Cuando la persona hace, este es el despertar, por así decir, antes de seguir adelante, perdón, este es el despertar que viene de arriba. Así como los padres ayudan a un hijo para que se cure y esté bien, etc., Dios nos da libre albedrío, pero cuando la persona bajó ya a un nivel que solo no puede ayudarse a sí mismo, entonces Dios le da una ayudita. Le hace escuchar publicaciones en el cielo, cuentan nuestros sabios en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, que todos los días en el cielo hay una voz que sale y dice, hoy hoy ve los hijos por la vergüenza que la toira pasa, que nadie la toma, nadie la estudia. Otra voz en el cielo dice todos los días, retornen mis hijos perdidos, vuelvan hacia mí. Esto es lo que está escrito entonces, vamos a retornar hacia Dios. Cuando la persona hace un balance justo sobre sí mismo, en qué pasó el año pasado, el año que está terminando, y hace tshuva, se arrepiente sobre el pasado y toma una buena resolución hacia el futuro. A través de esto tenemos el segundo versículo. El primer versículo decía, vamos a retornar hacia Dios. El segundo versículo, que es el versículo que da comienzo a nuestro discurso, cuando la persona hace el primer versículo, hace tshuva, entonces el segundo versículo dice, vamos a tener vida en estos 2 días, es decir, en Rosh Hashanah. Vamos a tener ksiva toiva, vamos a ser inscritos para bien, y como continúa el versículo, Vayom Shlish, en el tercer día, vamos a tener sostén, vida, etc. Vamos a ser sellados para bien, Beshana toiva, umesuka, para tener un año bueno y dulce, Begashmius uberuchnius, tanto en lo material como en lo espiritual. Este es el segundo capítulo, es el final del Maimar del discurso. Kitsu, resumen, explicamos que así como las criaturas materiales tienen una raíz de donde ellos vienen y reciben su frescura y su fuerza y el poder de ellos, etc., también el sostén del cuerpo, de la misma manera que las raíces de una planta tienen influencia específica sobre los frutos también, de la misma manera las almas de cada criatura tienen una raíz espiritual, de donde reciben su frescura, su fuerza. El alma, nefesh, neshama de un yehudí tiene una raíz en las partes más elevadas de esta neshama. Acá el Rebbe no lo trae, pero como dijimos anteriormente, son 5 nombres. Haya y Ejida están por arriba, digamos, en el Shamaim, en el cielo, entre comillas. Y entonces las partes inferiores del alma, nefesh, ruach y neshama, reciben energía de estas partes del alma. Y es a través de estas 2 partes del alma superiores, que son la raíz que está arriba del alma, aquí abajo, es que la persona recibe Isoirus Tshuva, recibe un despertar de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, de repente, sin ningún tipo de preparación. Y a través de Tshuva vamos a tener el mérito de Ksiva Hasima Toiva, de ser inscritos para bien en Rosh Hashanah y ser sellados para bien en Yom Kippur.
que todos podamos cumplir esta cuestión de hacer un Heshbon Nefesh, un raconto de todo lo que pasó a lo largo del año, y de saber que Hashem está esperando justamente que hagamos tshuva, que nos acerquemos a Él, y Él está esperando ansiosamente que nosotros generemos en Él, que nos dé que seamos inscriptos y sellados para bien, para un año bueno y dulce.